Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el evento vascular cerebral. Es una de las afecciones más comunes en el servicio también de urgencias y sobre todo de neurología, porque hay muchos factores de riesgo que intervienen en este tipo de patologías. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que hay que entender es una definición propia de el EBC, ¿no? Del evento vascular cerebral. ¿Cómo lo vamos a definir? A mí me gustó mucho esta definición porque menciona que es un síndrome clínico, o sea, un conjunto de signos y síntomas, caracterizado por desarrollo de signos neurológicos focales que persiste por más de 24 horas y no tiene otra causa aparente más que el origen vascular. Es decir, no sabemos de dónde viene, pero es muy probable que, o lo más probable es que sea de origen vascular. Es la tercera causa de muerte, o sea, es muy alta en cuanto a causas de muerte. 26% van a quedar como adultos dependientes, es decir, lamentablemente algún tipo de persona con EBC va a quedar con una necesidad de ser ayudada y 46% van a tener con otro síntoma, ¿ok? ¿Cómo se divide o cuál es la frecuencia de los EBC? La más común es la isquémica, o sea, la falta de irrigación sanguínea. Hasta un 80% se define una isquemia transitoria y un infarto cerebral. En esta diferencia, ahorita vamos a ver un poquito más a grandes rasgos, pero antes se tenía muy en cuenta el tiempo y evolución del paciente. Hoy en día, más que el tiempo, nos vamos a enfocar en las características imagenológicas, es decir, si me dejó algún tipo de cicatriz, secuela o daño, voy a decir que fue un infarto cerebral y si no me lo dejó fue más algo transitorio. El infarto cerebral se puede producir o tiene como causas la aterosclerosis de grandes vasos, que lamentablemente es mucho más común el infarto cerebral por todos los factores de riesgo. Enfermedades de pequeños vasos, el cardioembolismo, otras causas o incluso puede ser indeterminado o iatrogénico, ¿no? En cuanto a la hemorrágica, se divide en dos, una hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa del 10 al 15% y subaracnoidea del 5 al 7%. Mientras que la trombosis venosa cerebral es una afección del 5%. O sea, lamentablemente los EBC sí son bastante comunes y las consecuencias clínicas de los mismos son muy complejas. Este es un poquito para recordar la anatomía eh, del sistema de la irrigación sanguínea a nivel de el encéfalo. Hay que recordar que básicamente la irrigación del encéfalo depende del polígono de Willis. El polígono de Willis va a tener su base en las arterias vertebrales que se unen al final de cuentas para terminar de formar las arterias eh, basilares y estas se van a unir con las arterias carótidas que van a dar esta unión, dando a las arterias cerebrales medias, las cerebrales anteriores, las cerebrales posteriores y sobre todo las basilares, ¿no? Que son esas que están acá. Al final de cuentas hay que recordar que todas estas estructuras dependen en cada momento de a qué zona se van. Es decir, las posteriores, pues bueno, obviamente la zona más posterior. De hecho, este dibujo que está aquí me gusta mucho porque nos muestra el área de la arteria cerebral anterior es esta, todo lo que irriga. La arteria cerebral media es toda esta zona lo que está irrigando. Y la arteria cerebral posterior está irrigando todo esto. Aquí hay muchas ramas vertebrales. Es una imagen en la misma posición, pero en un corte. Se dan cuenta, la arteria cerebral media irriga más lo que es la posición externa, mientras que la posición interna, cuando hacemos un corte, justamente en esta posición a nivel sagital, vamos a observar cómo la arteria cerebral anterior irriga prácticamente todo el parénquima del encéfalo, la cerebral posterior una gran parte del parénquima y hasta zonas cerebelosas, pero sobre todo de las arterias vertebrales. Aquí hay ramas de las arterias vertebrales. Esta que está aquí es una imagen común de un capilar del encéfalo y así es como se forman las barreras hematoencefálicas. Tenemos una arteriola con su músculo, pero además se recubre de pericitos. Son tan chiquitos estos pericitos que básicamente van a permitir el paso de estructuras, pero muy pequeñitas, ¿ok? Estas estructuras pequeñitas tienen la condición o la característica de que únicamente van a estar dándole el flujo necesario al cerebro. Sin embargo, cuando hay algún tipo de traumatismo o en este caso algún problema de un evento de un EBC,
pues bueno, esta barrera hematoencefálica se altera. Y de hecho esa es la condición principal en cuanto a la fisiopatología, que ahorita la vamos a ver. ¿Cuáles serían como que los factores reguladores? Primero que nada, hay que saber que la imagen que les mostré de los capilares tiene mucho que ver con la regulación del flujo sanguíneo cerebral, eso quiere decir FSC. El flujo sanguíneo cerebral se regula básicamente por el control nervioso. Primero que nada, los nervios, tanto el sistema simpático y parasimpático, nos van a decir si se necesita más o menos irrigación, aunque el encéfalo es de los órganos que más sangre consume, ¿no? Al final de cuentas, por la gran actividad metabólica que presenta. Representa del 15 al 20% de todo el gasto cardíaco, por lo que la alteración a nivel del sistema nervioso va a provocar que haya o no haya un aumento del gasto cardíaco. ¿Qué utiliza el encéfalo? Utiliza glucosa y oxígeno como sustrato principal. Si esta disminuye por cualquier condición, como un problema en la bomba, que es el corazón, o un problema en la periferia, que serían los vasos sanguíneos, se va a terminar afectando. Se regula por la tensión arterial, al final de cuentas. La hipertensión provoca vasoconstricción y la hipotensión provoca dilatación. Entonces es un poquito complicado porque a veces se pensaría que es lo contrario, ¿no? Si tengo una hipertensión, en teoría me debería de dilatar; si tengo una hipotensión, me debería de hacer una vasoconstricción. Aquí causa lo contrario, porque en la hipertensión lo que queremos es cerrar el volumen luminal de los vasos sanguíneos. Así se controla mucho mejor la perfusión a nivel encefálico. Y en la hipotensión queremos dilatarlo porque, como justamente el cerebro recibe muchísima sangre, tenemos que hacer que esa sangre llegue hacia el tejido. El sistema carotidio, lo mismo, va a permitir un desarrollo correcto y sobre todo de una autorregulación entre 60 a 150 milímetros de mercurio de presión arterial. Algunos autores mencionan que hasta 50 a 150, es decir, tiene mucha variación en la presión arterial, por lo que es muy complicado que en un solo evento pues se genere este tipo de condiciones. Que sí puede ocurrir que sean eventos constantes o un evento con una crisis hipertensiva, por ejemplo, ¿no? Ya vimos también sobre crisis hipertensivas en las emergencias y las urgencias hipertensivas. Y el control metabólico, que también es muy importante, porque si la glucosa falla como sustrato y además las membranas de las células que protegen, las células gliales que protegen los vasos sanguíneos y forman la barrera hematoencefálica, se van a ver alteradas. ¿Cuáles serían las principales áreas del encéfalo? Ya vimos un poquito sobre las áreas del encéfalo en videos muy antiguos del canal, casi 2 años de esos videos del canal. Vamos a tener que dar a la corteza motora y las porolándicas, nos van a ayudar al movimiento contralateral de los miembros. La corteza temporo-occipital nos ayuda con la lectura y el habla. La corteza motora, premotora y sensitiva también con el habla. Y las áreas de Wernicke, o de Wernicke como muchos le dicen, es el habla compleja. Estos son factores de riesgo acerca del evento vascular cerebral. ¿Cuál es el factor más importante y que todos los libros o todos los artículos te lo estoy mencionando? La hipertensión arterial, el tabaquismo y las dislipidemias. ¿Ok? Esta es una triada muy característica de los factores de riesgo que presentan los pacientes con EBC. Sin embargo, se agregan otros como el índice cintura-cadera, que nos habla de una forma indirecta del riesgo lipídico y en general el riesgo cardiovascular que presentan los pacientes. Los malos hábitos, donde entra obviamente el tabaquismo y la hipertensión. La misma diabetes, que tiene que ver mucho con este índice cintura-cadera y además con los problemas en la microvascularización. El alcohol, sobre todo en exceso. El estrés psicosocial, porque también eso tiene mucho que ver con la regulación de los vasos sanguíneos, y toda esta regulación de vasos sanguíneos provoca una alteración de los mismos. La patología cardíaca, sobre todo por la liberación de algún trombo que pueda llegar a ocluir al sistema arterial del encéfalo. Las dislipidemias, como les digo, y el tiempo de EBC y sus manifestaciones. Es decir, según el tiempo del evento van a ser el grado de manifestaciones y sobre todo las apariciones de las mismas. Esta es otra imagen para que recordemos las áreas funcionales de la corteza y que nos indican, es decir, esta imagen me gustó mucho porque bueno, nos indica más o menos de forma general en dónde se encuentra la lesión, y en dónde se encuentra esta lesión vamos a ver la irrigación, ¿no? Estas zonas de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces todas estas zonas de acá van a verse afectadas por la posterior, esta es por la media, aunque la parte interna y esa parte superior, sobre todo por la anterior, ¿no? Como veíamos en diapositivas pasadas.
Ahora, ¿cuál es la fisiopatología del EBC? Lo primero que hay que saber es que el flujo sanguíneo cerebral se altera. Primero llega una dilatación arterial máxima, es decir, quiere seguir irrigando al final de cuentas su tejido porque ese es su trabajo, pero se termina cansando, entonces aumenta la extracción de oxígeno. Hay tanto oxígeno reactivo que el oxígeno también provoca especies reactivas de oxígeno. Esto llega a generar que hay un ambiente tóxico para el mismo encéfalo, es decir, ni tan bueno es todo, ni tan malo es nada, ¿no? Al final de cuentas, porque tanto oxígeno va a terminar provocando que haya muchas especies reactivas y por lo tanto se vuelvan tóxicas para el encéfalo. ¿Qué ocurre? Que estas alteraciones del flujo sanguíneo cerebral por cualquier condición, como lo puede ser algún tipo de trombo, por ejemplo, que ocluya esta arteria, llega a una muerte celular y la falla del tejido encefálico. La isquemia se provoca al final de cuentas por alteraciones con la disminución del ATP. ¿Por qué? Porque el ATP se condiciona de oxígeno y de glucosa como energía. Si este no se produce, las células no van a tener su despolarización y su reacción principal. Estas van a generar estas alteraciones a nivel del encéfalo. Al final de cuentas vamos a tener un cambio iónico, justamente por estas complicaciones a nivel del ATP y sobre todo por los cambios a nivel de los vasos sanguíneos. Aumento del glutamato porque a pesar de que llega menos flujo sanguíneo, las neuronas piensan que tienen que excitar todavía más al encéfalo para que se produzca más, ¿no? Como una llamada de auxilio. Esto no ocurre. Y lo que se genera al final de cuentas es que el glutamato va a generar una despolarización mayor, mayores cambios iónicos, intento de más uso de energía, pero van a terminar aprovechando otras fuentes que terminan siendo tóxicas para el encéfalo. El lactato y la acidosis aumentan igual como respuesta inflamatoria, como respuesta al trauma. Va a haber un exceso de radicales libres, lo que mencionaba con el oxígeno. El óxido nítrico va a generar un peroxinitrito, o sea, como metabolitos, ¿no? Ya adyacentes al mismo proceso, que este peroxinitrito que termina generando daño al ADN. Entonces, las neuronas cuando tienen isquemia, o sea, cuando les falta sangre, lo que provocan es que tienen menos energía, es menor energía, tiene cambios iónicos provocan que a pesar de que está sufriendo, siga sacando más glutamato como por una reacción de estrés, y esta reacción de estrés provoca radicales libres y metabolitos que van a terminar dañando al ADN. ¿Cuál es la consecuencia? Necrosis y apoptosis, es decir, muerte celular, ¿no? Al final de cuentas. Hay un aumento del calcio, un daño tisular y la provocación de cuerpos apoptósicos o apoptóticos. Es importante mencionar, esta es una condición muy característica, ¿no? De lo que es el, la función neuronal. Pues aquí hay una sinapsis, pero esta se ve alterada. Justamente se ve alterada por un EBC, ¿no? Por un evento vascular cerebral. En cuanto al área de penumbra, es importante mencionar que dentro de una isquemia hay áreas de penumbra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay áreas más afectadas que otras. Cuando hablamos de áreas de penumbra, quiere decir cuánta sangre, cuánto flujo sanguíneo le llega a esa región. Un área de penumbra como el core, o sea, el core es el núcleo al final de cuentas del área de penumbra, es donde menos flujo sanguíneo le llega. En estudios de imagen se ha observado que esta área se ve con menos de 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido. El área de penumbra es el área cercana a la misma y tiene de 10 a 17 mililitros por cada 100 gramos, mientras que el área de oligoemia, que es una zona que todavía se puede rescatar si se aplica de forma adecuada los medicamentos, ahorita vamos a ver cuáles se aplican y por qué se aplican, vamos a tener hasta 17 milímetros por cada 100 gramos. Obviamente esto, ya lo demás, es un flujo normal. Y el edema, ¿por qué se provoca un edema? Justamente esta salida de líquido es por la apoptosis y por la salida de material. Por ósmosis, al final de cuentas, se va a buscar que el líquido intracelular salga hacia el líquido celular. ¿Por qué ocurre esto? Porque básicamente hay una necrosis y apoptosis de las células. Cuando hay una necrosis se liberan todos sus iones. Los iones, por ósmosis, jalan agua, ¿no? Si lo queremos ver desde esta perspectiva, generan un mecanismo hipertónico y este mecanismo hipertónico hace que el agua salga hacia el espacio extracelular y se provoque un edema. Se da una entrada masiva de sodio, entrada masiva de macromoléculas y se rompe la barrera hematoencefálica provocando mayores alteraciones y ya no hay transporte de moléculas ni nada por el estilo, únicamente hay áreas de penumbra y áreas de isquemia.
¿Cuál es la etiología del EBC? Bueno, las causas más comunes es que ya hablamos de factores de riesgo, ya hablamos de alteraciones principales de lo que es esta enfermedad. Y sus causas puede ser una enfermedad aterotrombótica de grandes vasos, es decir, trombos de grandes vasos, cardioembolismo o cardiopatías asociadas, muy importantes las cardiopatías, sobre todo para la evaluación de los pacientes, enfermedades lacunares o zonas pequeñas de infartos, es decir, constantes que ya se hayan generado a través del tiempo, como la diabetes y la afectación en la microvasculatura, alteraciones metabólicas, de nuevo diabetes, daño a la coagulación por cualquier enfermedad que tenga el paciente. Este es más una causa de tipo hemorrágica más que isquémica, displasia fibromuscular por alteraciones del músculo liso, de los vasos sanguíneos. La migraña constante es un factor de riesgo para el EBC por el estrés y por los constantes cambios en cuanto a la motilidad de los vasos sanguíneos que presentan, ¿no? Malformaciones, algún tipo de malformación arterial que complique y provoque un evento isquémico, e idiopáticas, o sea que no se lleguen a conocer cuál es la causa final, aunque hoy en día se sabe que hay una gran predisposición genética a desarrollar este tipo de condiciones. Esta tablita que está aquí me gustó mucho porque nos menciona básicamente cuáles son las condiciones principales que pueden llegar a presentarse con cada una de las arterias. Por ejemplo, si la arteria cerebral anterior se daña, es muy común que haya hemiparesia, hipoestesis contralateral de predominio crural, es decir, de predominio a nivel de miembros inferiores, disartria, daño en la articulación de las palabras, incontinencia urinaria, apatía y hasta mutismo. En la arteria cerebral media, en la región proximal, hay hemiplegia, hipoestesia contralateral, hemianopsia, alteración de conciencia y afasia. La arteria cerebral media provoca hemiparesia, hipoestesia, disartria, afasia, hemianopsia. La posterior tiene afecciones a nivel posterior como la zona occipital del campo visual, la agnosia visual y cerebral cortical. Si se dan cuenta, este tipo de alteraciones se basan en la zona que les había mostrado, ¿no? La arteria cerebral anterior con toda esta parte superior del encéfalo y la parte media, la cerebral proximal, la cerebral media, perdón, en toda la zona paretotemporal principalmente, y la cerebral posterior en la zona occipital, mientras que el territorio vértebro-basilar es según la región afectada, pero esta es una urgencia, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque ya puede alterarnos incluso el puente, y alteraciones del puente puede llegar a provocar disociación respiratoria, porque ahí está el centro, ¿no? Al final de cuentas. Ahora, en cuanto a algunas escalas clínicas, podemos valorarlas, ¿no? El nivel de conciencia, la orientación, la ejecución de los comandos, la mirada, campos visuales, expresión facial, etc. Es una evaluación muy rápida en donde tenemos que aunarlo a una exploración física de un ABCD para podernos dar cuenta de una escala de NIS, cómo es que la vamos a ir valorando, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las pruebas de imagen que podemos llegar a utilizar en un evento vascular cerebral? ¿Por qué menciono imagen? Porque actualmente la definición de evento vascular cerebral de tipo de un ataque transitorio a un infarto se basa en sí, obviamente, el tiempo que tuvo el paciente, pero más que nada a la repercusión imagenológica que presente o que no presente el paciente, porque la repercusión imagenológica nos indica cuál sería la condición que el paciente tiene al final de cuentas. Es decir, cómo es que esta imagen se ha afectado, ¿no? Y justamente con esto es que se calculan estas áreas de core, de penumbra o de la zona periférica, ¿no? Por ejemplo, la tomografía axial computarizada era de recomendación, se recomienda en la llegada del paciente, según la disponibilidad, que sea antes de los 20 minutos, y se evalúa en escala que se llama la escala Aspects. ¿Qué escala Aspects? Va del 0 al 10 y nos indicaría esta escala de acá, ¿no? Territorios vasculares afectados, cuál es la zona que se ha afectado, si esa ha sido la ínsula, el núcleo lenticular o los territorios vasculares, ¿no? Es decir, dónde está la zona y cuántas regiones se han afectado del encéfalo. La angiotac, pues bueno, se usa yodo endovenoso, sobre todo cuando hay sospecha de afección de grandes vasos, y es una evaluación colateral a otros eventos. La TAC cerebral por perfusión nos indicaría lo que les decía, ¿no? La velocidad sanguínea cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, que aquí es como se calcula al final de cuentas lo que les decía, el área de core o de penumbra, es decir, cuánto flujo sanguíneo le está llegando a cada zona del encéfalo. Y la resonancia magnética es mucho más sensible, pero tiene poca disponibilidad, detecta cambios muy tempranos, muy tempranos, pero requiere más tiempo para su práctica. Por ende, lo más recomendable va a ser una tomografía axial computarizada para la obtención de imágenes correctas en el caso de un EBC.
¿Cuáles son las medidas generales del evento vascular cerebral? Ahorita vamos a ver el fármaco recomendado para el mismo evento. Las medidas generales son el soporte de vía aérea, verificar el área de conciencia y el área afectada, mantener una saturación mayor al 94%, controlar la temperatura, controlar la presión arterial y controlar la glucosa. ¿Por qué? Porque todos estos pueden ser determinantes de EBC. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el medicamento de elección? Alteplase. ¿Ok? Al final de cuentas, esto es lo que vamos a hacer, fibrinolíticos. Esa es la terapia estándar del EBC. Si bien obviamente hay algunos que te recomiendan, en el caso de algo isquémico, la anticoagulación o todo lo demás, lo que se recomienda hoy en día es Alteplase. ¿Cuál es la dosis? 0.9 miligramos por kilogramo, es decir, máximo 90 kilogramos, 10% en un minuto y el resto se usa en una infusión a 1 hora, ¿ok? Para que rompa, o sea, esta fibrina y por lo tanto se pueda volver a abrir el vaso sanguíneo y disminuir esta isquemia. Que se recomienda también ingreso a UCI y mantener una saturación mayor al 94%. Esto es importante porque en muchas ocasiones un ingreso a urgencias es igual a poner una mascarilla de oxígeno. Y esto es mala praxis, porque si los pacientes no lo necesitan, no se debe de utilizar. Es decir, si el paciente por sí mismo está saturando por encima del 94%, no se usa una máscara de oxígeno. Sin embargo, si no satura a esto, pues bueno, ya se utiliza. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios que justamente en vez de ser adecuado es contraproducente y genera todavía mayor riesgo de morbimortalidad. Cualquier síntoma de complicación durante el tratamiento intravenoso con Alteplase se tiene que evaluar con un TAC y suspender la medicación en el momento. Hay que medir la tensión arterial y los signos vitales cada 15 minutos, sobre todo durante la primera etapa, cada 30 minutos en una segunda etapa y cada 60 minutos en una tercera etapa. Mantener la presión arterial por debajo de 180 sobre 105 y una temperatura de 38 grados. La presión arterial es justamente por este mecanismo de que la hipertensión es el principal factor de riesgo de los EBC. Sin embargo, la temperatura ocurre por el factor metabólico. Si recuerdan, en la fisiopatología les mencionaba que a pesar de que hay una isquemia, el cerebro quiere seguir teniendo metabolismo. Pero ¿qué ocurre? Que este metabolismo pues no debería de estarse manejando de esa manera y lo que se genera es que esta disminución de la temperatura provoque que el metabolismo sea menor y como el metabolismo es menor, esto va a provocar que haya menor carga a nivel de la despolarización, menor glutamato y bueno, todo lo que vimos en la fisiopatología. Hay que evitar sondas si el paciente se maneja sin ellas, sobre todo por la presión intracraneal, incluso a veces es mejor un diurético. Sin embargo, todo depende de las características del paciente y de la individualización y la TAC de control a las 24 horas. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la terapia con Alteplase? Bueno, que hay una ventana determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que una ventana en un EBC indica el tiempo del inicio de los síntomas hasta la terapia, ¿ok? A nivel del hospital. Una ventana indeterminada es que no sepamos desde cuándo está así la persona, sobre todo adultos mayores, lo cual es bastante triste y bastante complejo. O cuando se sepa que fue mayor a 4.5 horas, la verdad es que ya no se recomienda el uso de Alteplase. Eventos como hemorragia intracraneal, o sea que el EBC haya sido hemorrágico y no isquémico, por obvias razones no se usa Alteplase, o con un compromiso isquémico muy extenso, porque la verdad es que ya no se va a lograr mucho, a menos que haya otro tipo de terapias más como intervencionismo. Cuando sea un antecedente de algún EBC, de un trauma craneoencefálico o alguna cirugía del sistema neural, o sea, alguna neurocirugía en los últimos 3 meses, antecedentes de cáncer gastrointestinal, sobre todo por el riesgo de sangrado, más de 10 microsangrados en la resonancia magnética, en lo que les decía, no de esta evaluación de los aspects, aunque eso es más de TAC, pero también en la resonancia magnética, porque eso detecta zonas de sangrado, plaquetopenia, un INR mayor a 7 o tiempos de coagulación exacerbados. La plaquetopenia, por obvias razones, no se va a producir alteraciones en las plaquetas. INR, pues por alteraciones del sangrado o tiempos de coagulación exacerbados. ¿No? ¿Por qué? Porque en vez de que tengamos esta facilidad de, bueno, voy a romper, como es un fibrinolítico, voy a romper al final de cuentas, pero corre el riesgo de provocar ahora una hemorragia, ¿no? Por esas alteraciones a nivel de las células sanguíneas.
en terapia con anticoagulantes y en función renal alterada, sobre todo por la depuración del medicamento y por todas las condiciones que presenta un paciente con insuficiencia renal. ¿Cuáles son las complicaciones del Alteplase? Angioedema orolingual en caso de alergia, 2 a 5%, y se debe ver su progresión para decidir una intubación o no. ¿No? Es lo que le decía, según la saturación parcial de oxígeno. Sangrado intracerebral que ocurre hasta en 7% de los pacientes, y si ocurre la mortalidad es de hasta 60% en 3 meses. O sea, es muy alta la mortalidad, por lo que siempre es importante la anamnesis y la individualización del paciente. Ahora, otro medicamento es el tenecteplase, por eso lo puse como entre preguntas. Si se da 0.25 miligramos por kilogramo, la dosis máxima es de 25 miligramos. Se utiliza sobre todo en pacientes con oclusión vascular proximal y se recomienda dosis de 0.4 miligramos por kilogramo a menos de 40 miligramos por kilogramo en pacientes que no tengan oclusión vascular proximal, es decir, en aquellos que se quiera perforar aún más, por así decirlo, los vasos sanguíneos. Ahora, otro tipo de tratamientos como la terapia intraarterial es útil en pacientes con ACV isquémico, siempre y cuando sea mayor y menor a las historias con oclusión de la arteria cerebral media. Y la trombectomía mecánica, bueno, depende de muchos factores, como la escala de Rankin, la etiología del EBC, y si es mayor de 18 años, la escala de Nice y la escala de Aspect. ¿Ok? O sea, al final de cuentas es una evaluación más complicada. Este es un diagrama de la GPC del 2022, de la guía de práctica clínica, en donde, bueno, sí, se los dejo pues para que lo analicen y al final de cuentas es una evaluación completa de esta EBC. Y ahora, ¿cuál es el manejo médico y la prevención? O sea, un manejo rápido. Antes se recomendaban antiplaquetarios de 24 a 48 horas después del evento. Cuidar más de 24 horas del alteplase. ¿Por qué? Porque lo que les digo, ¿no? El alteplase al final de cuentas va a querer romper esta isquemia y con los antiplaquetarios se puede dar riesgo de sangrado. Y ya vimos que un sangrado excesivo puede llegar a provocar hasta mortalidad de un 60%. Y una terapia dual, pues bueno, realmente no hay mucha recomendación acerca de ello y por lo tanto no se recomienda. Las estatinas sí son adecuadas, de hecho se recomiendan desde el inicio. Se ha observado que reducen hasta el 42% la mortalidad de los pacientes, es decir, es correcto darlas en un inicio. Tiene efectos pleiotrópicos, es decir, efectos positivos, efectos que no se pensaban del medicamento o que no fueron hechos para eso, pero se dieron cuenta de que sí ayuda. Es más por un efecto antioxidante y un efecto adecuado a nivel de la vasculatura cerebral. Y su dosis es de 80 miligramos por día, siempre y cuando hayan pasado más de 24 horas del evento isquémico y de la terapia con alteplase. La anticoagulación no se recomienda de inicio, o sea, todas las guías te recomiendan que no se use la anticoagulación y por lo tanto únicamente el manejo deberá ser con alteplase a la dosis que ya mencionamos. En cuanto a la prevención, es importante tener en cuenta que los factores de riesgo son muchos modificables y muchos no modificables. En cuanto a los modificables, sería el estilo de vida, y los no modificables, la edad y el sexo, ¿no? Que pues por ahí puede llegar a provocar mayores alteraciones. Por ejemplo, para una evaluación muy rápida, se usa la escala de Cincinnati, que evalúa cara, brazos y habla, es decir, si hay una expresión facial alterada, algún movimiento anómalo de los brazos o alguna alteración del habla, pues bueno, hay que ver cómo se va a trabajar a partir de ahí. Sobre todo una evaluación de urgencias, que siempre tiene que ser algo muy rápido y adecuado para el paciente. Y bueno, la verdad es que muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, sobre todo para estudiar y repasar este tema. Ya saben que si les gustó, pueden suscribirse, darle a like y compartirlo, dejar un comentario si así lo desean. Y bueno, me gustaría despedirme con esta frase de Séneca que menciona que no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y no me refiero tanto a mecanismos de productividad, sino más hacia nosotros mismos. Hay que aprovechar esos momentos bonitos de la vida que tenemos en todo momento o que deberíamos de estar buscando y no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Gracias por ver el video, espero les haya servido y eso sería todo. Hasta la próxima.